Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Aquí estamos de nuevo listos para desmenuzar los entresijos del mundo del espectáculo. ¿Cómo están hoy? Espero que rebosantes de energía y con la curiosidad a flor de piel, porque, amigos, tenemos chismecito de primera clase. Ya saben que en este canal nos apasiona estar al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento, y hoy, precisamente, nos vamos a adentrar en un misterio que ha estado revoloteando por ahí, un triángulo amoroso, bueno, quizás un polígono amoroso con un ingrediente extra, que involucra a tres nombres que todos, absolutamente todos, conocemos y amamos, Demet Özdemir, el galán Can Yaman y para darle más sabor al asunto, la deslumbrante Hande Erçel. El título de este vídeo lo dice todo. Demet Özdemir y Can Yaman, ¿qué pasó con Hande Erçel? La verdad revelada. Y sí, amigos, hoy vamos a sumergirnos en los rumores, las especulaciones, las pistas sutiles y, por supuesto, la información verificada, para intentar armar el rompecabezas de qué es lo que realmente sucedió entre estas tres superestrellas turcas. ¿Hubo algo más que amistad entre Demet y Can? ¿Qué papel jugó Hande en todo este embrollo? ¿Fue ella la tercera en discordia? Y lo más importante, ¿hay algo de verdad en todo lo que se ha dicho y escrito? Prepárense porque vamos a desentrañar este misterio juntos. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de chismes, quiero recordarles algo importante: si les apasiona este tipo de contenido, si les encanta estar al tanto de los dramas del corazón, de los romances ocultos y de todo lo que rodea a sus celebridades favoritas, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos, porque aquí siempre estamos al día con las últimas noticias. Y no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les interesa, si quieren saber más sobre este triángulo y si les encanta el drama. Comencemos. Para entender bien este enredo, este laberinto de emociones y rumores, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. La historia comienza, como suele suceder en el mundo del espectáculo, con un proyecto en común, con la magia del trabajo y la química que puede surgir en un set de filmación. Demet Özdemir y Can Yaman, dos de los actores más populares y queridos de Turquía, protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador, o Dolunay. Para los que no la conocen, Pájaro Soñador es una comedia romántica vibrante, llena de color, de situaciones cómicas y de personajes entrañables. La química entre Demet y Can en pantalla era, sencillamente, innegable. Era palpable, evidente, un torrente de miradas, de gestos, de complicidades que traspasaban la pantalla y llegaban directamente al corazón de los espectadores. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada, el uno para el otro, el amor a primera vista, o eso era lo que todos, absolutamente todos, pensábamos y esperábamos. Era la magia de la televisión, el poder de la ficción entrelazándose con la realidad, o al menos, con la percepción de la realidad. En la serie, sus personajes, Sanem y Can, se enamoraban perdidamente y vivían un romance lleno de obstáculos, de malentendidos, de momentos de felicidad extrema y de dolor intenso, pero con un final feliz, por supuesto, como corresponde a toda buena comedia romántica. Pero, fuera de la pantalla, ¿qué pasaba realmente? ¿Era esa magia, esa conexión, algo que se quedaba solo en el plató o se extendía a la vida real? Los fans, por supuesto, comenzaron a soñar, a fantasear, a imaginar un romance épico entre sus dos estrellas favoritas. Veían en ellos una conexión especial, una complicidad que iba más allá del guión, que trascendía la ficción y se adentraba en la posible realidad. Las redes sociales ardían con rumores de romance, con mensajes de apoyo, con teorías y análisis de cada mirada, de cada gesto, de cada publicación en Instagram. Las fotos de los dos actores juntos, tanto en el set de rodaje como en eventos promocionales y fiestas, alimentaban aún más las especulaciones. Los fans, ávidos de noticias, analizaban cada detalle, cada mínimo acercamiento con la esperanza de confirmar sus deseos. ¿Y dónde encaja Hande Erçel en todo esto? Bueno, Hande, también una actriz sumamente querida y exitosa en Turquía, con una belleza cautivadora y un talento innato, tenía, en ese momento, una relación con Murat Dalkılıç, un famoso y popular cantante. Sin embargo, los rumores de una posible, de una incipiente, de una latente relación entre Can Yaman y Hande Erçel también comenzaron a surgir, especialmente después de que ambos protagonizaran juntos algunos anuncios publicitarios, que los unieron en un proyecto profesional. La gente, los fans, los medios notaban la conexión, la chispa, esa química que puede surgir entre dos personas que se sienten atraídas.
Notaban la complicidad, los guiños, la forma en que se miraban, la forma en que se entendían con una simple mirada. Y las especulaciones sobre un posible romance entre Khan y Ande se dispararon, inundando las redes sociales y los medios de comunicación. En este punto la situación se volvió un poco complicada. Por un lado, teníamos a Demet y Khan, quienes, con la diplomacia y la cautela que suelen caracterizar a las estrellas de cine, negaban cualquier tipo de relación sentimental, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo, que entre ellos existía una gran amistad y un profundo respeto profesional. Por otro lado, estaban los rumores sobre Khan y Ande que, aunque no eran confirmados, mantenían a la audiencia expectante, a la prensa turca en alerta, y a las redes sociales ardiendo en un frenesí de especulaciones. La prensa turca, como suele suceder, estaba al acecho buscando cualquier señal, cualquier pista, cualquier mínimo detalle que pudiera confirmar o desmentir estas historias, alimentando así el morbo y el interés del público. La situación se volvió aún más interesante y un tanto turbia cuando, curiosamente, la relación entre Demet y Khan, aparentemente idílica en la pantalla, con ese amor tan puro y apasionado, comenzó a tener algunos roces, algunas fisuras, algunos momentos de tensión. Se hablaba de discusiones en el set, de desacuerdos creativos, de diferencias de opinión sobre la dirección de la serie. Incluso se rumoreaba que Khan, en cierto momento, se había distanciado de Demet, que había creado una barrera, una distancia entre ellos. ¿El motivo? ¿La cercanía con Ande? ¿O simplemente el agotamiento de la exposición mediática, la presión de las expectativas, las largas jornadas de rodaje? Ahora, amigos, entramos en un terreno pantanoso, en un laberinto de suposiciones, porque aquí es donde las versiones difieren, donde las fuentes se vuelven más subjetivas y donde la verdad se esconde tras capas de rumores y especulaciones. Algunos medios turcos, ávidos de sensacionalismo y de aumentar el interés del público, por ejemplo, especularon con que Hande Erçel era el tercer vértice de este triángulo amoroso, la manzana de la discordia, la causante de la supuesta tensión, por decirlo de alguna manera. Se hablaba de celos, de envidias, de posibles competencias entre las dos actrices, ambas hermosas, talentosas y exitosas, por el cariño, la atención y el amor de Can Yaman. Se especulaba sobre quién sería la elegida, sobre quién lograría conquistar el corazón del galán turco. Se tejían historias de encuentros secretos, de miradas furtivas, de mensajes encriptados. Otros, sin embargo, defendían la idea de que todo era una exageración, una tormenta en un vaso de agua, una simple estrategia de marketing para mantener el interés en la serie y para generar titulares y clics. Afirmaban que la relación entre Demet y Khan siempre fue profesional, que los rumores de romance eran infundados y que solo eran amigos y compañeros de trabajo. Según esta versión, Ande simplemente era una amiga, una colega, una conocida, sin ningún tipo de implicación romántica ni sentimental. En medio de todo este ruido, de esta maraña de rumores y especulaciones, lo cierto es que tanto Demet como Khan y Ande continuaron con sus vidas, con sus carreras profesionales, con sus proyectos y sus compromisos. Pájaro Soñador llegó a su fin, y con él, la oportunidad de verlos juntos en la pantalla, de disfrutar de su química y de su complicidad. Can Yaman, en búsqueda de nuevos horizontes, de nuevos desafíos, de nuevos mercados, decidió mudarse a Italia, donde protagonizó nuevas producciones, como Viola come il mare, y continuó consolidando su éxito internacional, su reconocimiento y su fama en diferentes países. Demet Özdemir, una actriz talentosa y versátil, con un encanto natural y una gran capacidad para conectar con el público, siguió protagonizando nuevas series, como Doğduğun Kaderindir y Anfara, cosechando éxitos y ganándose el cariño de la audiencia. Y Hande Erçel, por su parte, se convirtió en una de las actrices más solicitadas y queridas de Turquía, gracias a su belleza, a su talento y a su carisma. Protagonizó series como Lofi Sindeer y Bambaşka Biri, consolidando su posición como una de las estrellas más importantes del panorama televisivo turco. ¿Y qué hay de las relaciones sentimentales de cada uno? Can Yaman mantuvo una relación con la influencer italiana Diletta Leotta, y luego con otras mujeres, siempre con la discreción y la privacidad que le es característica. Demet Özdemir, por su parte, se casó con el cantante y compositor Oğuzhan Koç, una boda que generó gran expectación y alegría, pero lamentablemente su matrimonio terminó después de unos meses, dejando un sabor agridulce en el corazón de sus seguidores. Hande Erçel finalmente comenzó una relación con Kerem Bürsin, su compañero de trabajo en la exitosa serie Lofi Sindeer, la cual mantuvo durante un tiempo, llenando de ilusión y felicidad a sus fans. Entonces, ¿qué pasó realmente con Han?
Ercel. ¿Fue ella realmente la causa de la supuesta tensión entre Demet y Can? ¿Fue ella la culpable de algún desencuentro o ruptura? La verdad, amigos, es que nunca sabremos la respuesta definitiva. Los actores, como suele suceder en estos casos, nunca confirmaron ni desmintieron nada de forma oficial. Mantuvieron el silencio, la discreción, la cautela, dejando la incertidumbre y la especulación en el aire. Quizás simplemente nunca hubo un romance real, un amor apasionado y correspondido, entre Demet y Can, y todo fue una invención de los fans, de la prensa y de la industria del entretenimiento. Tal vez, la química que veíamos en pantalla era solo producto de la interpretación, de la magia del cine. O tal vez, la situación fue mucho más compleja de lo que podemos imaginar, con sentimientos encontrados, con dudas, con indecisiones, con miedos, con presiones y con el peso de la fama. Lo que sí podemos decir, es que este supuesto triángulo amoroso, esta historia de amor y drama, alimentó la imaginación de los fans, de los medios y de todos los que nos apasiona el mundo del espectáculo, y generó un sinfín de especulaciones, de análisis y de debates. Y al final, como en toda buena historia de amor y drama, el misterio permanece, la incógnita sigue abierta, la pregunta sin respuesta definitiva. Lo que sí es cierto es que los tres actores, Demet, Can y Hande, son talentosos, profesionales, exitosos y han logrado construir carreras brillantes y consolidadas en la competitiva industria del entretenimiento turco. Cada uno de ellos ha demostrado su valía, su talento y su capacidad para conectar con el público, ganándose el cariño y el respeto de millones de personas en todo el mundo. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo, al final de este recorrido por el supuesto triángulo amoroso que involucra a Demet Özdemir, Can Yaman y Hande Erçel. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo del espectáculo turco, en los rumores, en las especulaciones, en los secretos y en los dramas del corazón. En resumen, lo que podemos concluir es que la relación entre Demet y Can, aparentemente, fue solo de amistad y compañerismo laboral, aunque la química en pantalla fuera innegable y la complicidad evidente. La posibilidad de un triángulo amoroso con Hande Erçel es más bien una especulación, una conjetura alimentada por la prensa, por las expectativas de los fans y por la propia naturaleza del mundo del espectáculo, donde los rumores y las intrigas son el pan de cada día. La realidad, como siempre, es más compleja y quizás, la verdad, nunca la conozcamos del todo. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por acompañarme en esta aventura, por ser parte de esta comunidad. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo, investigando, analizando y compartiendo con ustedes esta historia. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Creen que Hande fue la causa de algún desencuentro? ¿Creen que todo fue una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conocer sus opiniones. Y antes de irme, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, si les pareció interesante, si quieren más chismes y más análisis. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también sean fans de las series turcas y de este tipo de contenido. Y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse más chismes, más novedades, más análisis y más secretos del mundo del espectáculo. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y recuerden, el chisme es la sal de la vida, pero con moderación. Adiós.